¿qué tal amigos? Rápidamente quería contarles en un vídeo bastante interesante porque lo vamos a hacer de un formato distinto a los que vengo haciendo. Voy a tratar de hacerlo más rápido, así que voy directo al grano. Vamos a tocar los 3 temas importantes del día, algunas recomendaciones que tengo sobre nuestras inversiones. Vamos a ver un momentico nuestro portafolio y hablarles un poquito de los temas importantes. Así que no siendo más amigos, ¡empecemos! Ok, bien amigos, rápidamente esta semana les voy a contar lo que es importante en el calendario económico porque hay que estar muy atentos. Vemos cómo está reaccionando positivo hoy Bitcoin. Veníamos de una caída fuerte otra vez, casi buscando los 84.000, 85.000 dólares. Habíamos tenido un mínimo casi en 80.000 dólares. Nosotros hicimos nuestra primera compra en 89. En este momento está un poco positiva, pero yo espero todavía algunas caídas. Ya les voy a contar por qué. Pero viendo lo que importa esta semana, voy a mostrarles rápidamente el calendario económico de lo que nos queda, porque hay un par de noticias importantes. Tenemos el miércoles el cambio en el empleo no agrícola. Atención porque la narrativa de la Fed de cortar las tasas de interés, que está decidido que las van a cortar, eso no creo que vaya a coger a nadie por sorpresa, pero nos han dicho que están a 7.000 lo que se espera que se creen no agrícolas. Atención porque si este número sale muy alto, se le cae un poco la narrativa a la Fed de la obligación de tener que cortar tasas de interés con respecto al empleo, y los que se preocupan por la inflación van a salir a decir que no debería cortar. Entonces aquí hay un día interesante porque ponen entredichos por futuros cortes o no. Ojo a los cambios en el empleo. No tuvimos datos de empleo, no tuvimos datos de IPC, no tuvimos datos importantísimos anteriores por el shutdown, por el cierre del gobierno. Así que estos datos van a dar mucha importancia, mucha relevancia cuando los veamos. Así que el miércoles este cambio de empleo no agrícola va a ser importantísimo para ver un poco cómo está la cuestión del empleo. Ojo con el índice del precio de importación, que bien lo hemos revisado aquí en este canal. Tenemos el Banco Central, la comparecencia de la Grade. Bueno, son noticias importantes, pero que no van a mover tanto el mercado, excepto por el PMI de servicio, que si bien se ha mantenido siempre muy por encima y en expansión, no creo que vaya a cambiar mucho las cosas. Así que el dato agrícola, del empleo no agrícola, importantísimo. Ahora, inventarios de petróleo no van a ser tan importantes. El jueves tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Este sí es más importante. Ojo porque un cambio importante en lo previsto, que son 220.000 nuevas peticiones de subsidio de desempleo, puede cambiar las cosas. Ojalá que los números se mantengan estables porque podríamos ver cambios importantes, más volatilidad en el mercado, que quizás también no es mala la cosa, ¿no? Porque la volatilidad nos ha ayudado para poder entrar, por ejemplo, en Bitcoin y en Ethereum, aunque esperamos todavía coger inclusive mejores precios en los próximos meses. Ahora, atención al viernes porque es donde está el dato más importante de esta semana y puede mover muchísimo el mercado el viernes. Así que atentos porque esta noticia es importante. Y es el precio del gasto de consumo personal o el PCE. La razón por la que les digo esto es porque este es el indicador del gasto o de inflación, digamos, más importante para la Fed. Este es el PCE que se espera, por cierto, en 2.9 igual al pasado. Hay unos reportes que he estado leyendo que posiblemente salga un poco más abajo. Si sale 2.8, por ejemplo, creo que va a ser cogido por el mercado como algo muy positivo. Porque en este momento en el que recortan tasas de interés, ¿de acuerdo? Sí hay un dato positivo en la inflación y no está tan mala la inflación, entonces estamos cortando en un buen momento. Digamos, entonces la narrativa del recorte no es tan negativo y estamos cortando, basamos el empleo y la inflación quizás está cediendo un poco. Entonces, ojo porque esto puede darle un impulso a Bitcoin y inclusive al mercado en general hacia, por ejemplo, por encima de 100.000 a Bitcoin. Así lo pongo, por encima de 100.000, sí es 2.8. Y hay unos indicadores que podrían decir que está en 2.8. Ahora, si sale 3, se complica lo contrario. Es decir, vamos a tener un mercado ya menos optimista delante de los recortes que está haciendo la Fed. Y podríamos ver entonces más caídas, podríamos ver algunas correcciones, podríamos ver volatilidad, podríamos Bitcoin volver a caer por debajo de 85.000, quizás buscar esos 78.000, que es nuestro siguiente soporte importante. Y después ver si hay algún otro soporte, pues no, ya con el tiempo, pero no creo que sea el caso. Creo que vamos a tener quizás no un tan mal fin de año, aunque yo no lo veo como el mejor fin de año. Podríamos tener un pequeño impulso hasta pasar cerca de la Navidad, pero cerramos el año con otra caída, sobre todo porque muchos venden acciones la última semana de diciembre. Yo he explicado esto varias veces en mi canal para cerrar
perdón, al final del mes, no la cierran ahora, pero lo cierran al final del año fiscal, ¿de acuerdo? De la primera semana de enero, para no tener que pagar las ganancias en el reporte del año 2025 en los impuestos. Entonces, se ve un fenómeno que en las primeras semanas de enero, por lo general se ven algunas caídas importantes en los mercados, pasa mucho. Entonces, bueno, hay que ver cómo llegamos hasta esa zona. No nos vamos a adelantar, vamos de soporte a soporte, resistencia a resistencia, pero creo que un buen dato en el PCE podría dar un pequeño impulso alcista al mercado, pero ojo, porque en mi opinión es una buena oportunidad para salir de posiciones que quizás o vienes perdiendo o que ganaste algo porque compraste acá abajo, pero no te emociones mucho de la posibilidad de que sea el final de esta corrección en cripto o en el mercado en general. Yo creo que todavía estamos dirigiéndonos hacia un risk off en los próximos 6 meses. Yo lo planteaba en los últimos 3 meses del año. Se empezaba a dar el risk off, pero vemos como los índices vuelven otra vez al alza. Entonces empiezo a ver esto un poquito más prolongado, teniendo en cuenta que todavía los datos financieros generales, sobre todo los gastos, los datos también de earnings, de ganancias de las empresas, te mantienen positivos, todavía muy positivos. Aunque ya empezamos a ver rupturas. Y ya empezamos a ver fisuras también en la narrativa de la inteligencia artificial, que voy a hablar un poquito de eso hoy, pero también empezamos a ver ya correcciones importantes en las 7 magníficas y algo de ese movimiento podría empezar a darse lentamente y acelerarse si se confirman algunos de estos números ya negativos en los próximos earnings. Una cosa importante también, que nosotros tenemos TLT y yo me voy a mantener en TLT. De hecho, creo que es una de las muy buenas apuestas para los próximos 6 meses, porque podríamos ver entre 10 y 20% si se da un risk off y se da una rotación de dinero de risk off a un activo de no riesgo como lo son los bonos de tesoro. Eso es lo que yo estoy esperando y mantengo todavía mi tesis intacta. Ahora, nos ha salido bien vender Bitcoin y Ethereum en los momentos en los que vendimos. Hemos recomprado a mejores precios Bitcoin y Ethereum, pero yo creo que todavía tenemos una chance de poder comprar inclusive a mejor precio. No nos vamos a molestar si Bitcoin llega a 78, porque vamos a comprar otra vez por ahí en esa zona, ya tenemos las órdenes puestas. Inclusive, muchachos, si hay un risk off y las cosas se complican y Bitcoin llega a la media móvil de 200 en semanas, que está alrededor de los $55,000, $60,000, vamos a comprar ahí sí como si no hubiera un mañana en esa zona, porque ahí sí creo que va a ser una zona muy buena de soporte y aún así Bitcoin pudiera aguantar en un mercado bajista por un año y medio, aún así comprando en esa zona es muy probable que te mantengas en positivo durante próximos un año, año y medio, 2 años hasta que vuelva a ser un nuevo máximo. No necesitas hacer un Bitcoin enseguida un nuevo máximo, es por eso que no recomendaba yo comprar en 120. Pero en esta zona sí recomiendo comprar más y más y más, porque a pesar de que te mantengas por debajo del all-time high, vas a estar en ganancia. Y es lo que yo más o menos mantengo y quiero que tengas en tu portafolio. Ahora, yo no soy de los que cree que hay que poner todos los huevos en una canasta. Ustedes saben que yo diversifico y ya lo vamos a ver en nuestro broker, que por cierto es el que deberíamos tener en cuenta para operar. Yo les digo una cosa, descárguenlo, el link está en la descripción de este video, porque voy a mostrarles ahorita cómo lo opero, pero además de eso, porque voy a los que se inscriban con el código y tal, me ponen en los comentarios que descargaron la aplicación y se inscribieron, porque vamos a hacer unas rifas nuevamente en estos videos de dos cuentas. Voy a hacer 2 cuentas de $50 para toda la comunidad que quiera participar con Quant Fury y quiera operar con Quant Fury. Les voy a regalar 2 cuentas de mi dinero, no tiene nada que ver con Quant Fury, esto es mío personal. Quiero traer a la comunidad unas nuevas cuentas, sobre todo a los que están inclusive perdiendo algo de dinero, de $50 para que vuelvan a entrar al juego, para que vuelvan a operar y tener sus cuentas. Así que déjenme saber que ya se inscribieron, los que ya están inscritos, igual déjenme saber y participan en esos sorteos que quiero hacer de rifas. Cada video que ustedes vean de estos pueden hacerlo inmediatamente, porque cada video va a dejar 2 cuentas. Ya lo hemos decidido con mi equipo de trabajo, que voy a regalar 2 cuentas de $50 a cada al azar, y les vamos a mostrar cómo se hacen esos sorteos más adelante. Pero muchachos, aquí es donde les voy a mostrar la parte en que me está interesando de este video, porque si bien vamos a hablar ahorita de Bitcoin, vamos a pasar para Bitcoin antes de mostrarles eso de MSTR, que quiero mostrarles una cosa de MSTR. Pero si ustedes van y revisan lo que está pasando con Bitcoin hoy, vemos una bonita divergencia en esta zona que se había presentado en el RSI. Nosotros con el... Aquí lo tenemos, déjenme un segundito, lo muestro para que lo vean un poco más claro. Ahí está. Si ustedes ven, esta divergencia hace que el mercado
un intento, dos intentos, tercer intento, en divergencia de los tres intentos, cae el precio de Bitcoin. Tenemos una caída de máximo hasta este mínimo de unos 33% aproximadamente. Un segundito que está. Ahora sí. 33% aproximadamente, sí señor. 33% tenemos en la caída de Bitcoin. En este momento tenemos una recuperación importante, porque si vemos desde el punto mínimo, ya lleva Bitcoin unos 13%, no es nada malo. Ahora nosotros compramos aquí en los 89, estamos un poquito por encima, y tratamos de comprar en 79.000, creo que lo tenemos, ahora lo vamos a revisar, 78, 79, déjenme lo reviso de una vez. Órdenes de compra, 78.500, de hecho tenemos en la mitad de los dos que dije. En esa orden de compra no se ejecutó porque estuvimos bastante cerca, estuvimos a 78.500, estaba a unos 2.7, 2.8%. Nos quedamos de esa siguiente compra. Ahora, no estoy diciendo que Bitcoin no va a volver ahí. Yo creo que lo va a volver ahora, pero puede alejarse un poco, sobre todo si ese PCI del viernes nos sale positivo. Yo creo que podríamos ir a buscar esta parte baja de esta línea de tendencia que viene, que es una línea de tendencia que viene desde hace mucho tiempo, viene casi desde, si nosotros vemos desde que arrancó este movimiento, que podríamos decir que fue en enero de 2023, pero si vemos el toque último que hizo fue aquí en septiembre de 2024, pero se mantuvo por encima de esta línea de tendencia hasta ahorita. Y es muy probable que esa línea de tendencia de soporte termine siendo ahora obviamente como lo dice la teoría, una línea de tendencia que se va a convertir en resistencia. Entonces, si puede ser el siguiente objetivo, cerca aquí a los 98, 100 mil dólares, aquí entre 98, 99, 100, podríamos ver otro punto de resistencia en el que haya posiblemente algunas tomas de ganancias. Yo creo que cualquier movimiento en este momento alcista en los mercados puede ser tomado como una buena opción para los que estén ganando o estén recuperando algo de dinero también, tomar ganancias o bajar exposición. Cuando digo bajar exposición no quiere decir cierra toda tu posición, sino que puedes, si estás muy invertido en Bitcoin y estás perdiendo y empiezas a ponerte en positivo, puedes reducir un poco esa exposición y te mantienes todavía con una posible ganancia importante si se va el movimiento, pero no tienes una exposición muy avanzada, muy larga, que pueda perjudicar tu cuenta, ¿de acuerdo? Así que ese es uno de los puntos importantes aquí con Bitcoin. Ahora tenemos otro tema que quiero tocar hoy antes de seguir con los puntos de compra y venta que los vamos a ver ahorita en el broker. Pero este es un tema rápido que quiero tocar y les voy a traducir lo que dice aquí el CEO de MSTR, porque muchos saben que yo he estado bastante activo explicando las razones por las cuales creo que es un riesgo sistémico MSTR. MSTR prometió no vender bitcoins y estaban a punto de tener que vender bitcoins porque lo que ustedes no saben es que ellos han hecho promesas. Prometieron que no iban a vender MSTR por debajo de 2.5x NAV. El punto es que yo lo dije cuando estábamos en 4.5 NAV, que estábamos por encima de 450 dólares, que ETF no tiene ninguna razón para estar a ese precio porque las tenencias de Bitcoin, ¿por qué vas a pagar 4 veces lo que vale Bitcoin? ¿Por qué vas a pagar un premium? Cuando lo único que hacen es comprar Bitcoin. Pues paga lo que tengan en Bitcoin. Si el negocio de ellos, que muchos de los que defienden MSTR ni siquiera saben, es una empresa de software. Un software malísimo que genera muy poco revenue. Si no tuvieran Bitcoin fueran un penny stock. Una empresa que nadie quiere y que nadie tenía relativamente en sus portafolios. Ahora, se metieron en Bitcoin en el 2020, les ha salido buenísima, felicitaciones. Se salvó la empresa, se volvió importante Michael Saylor y hizo un buen dinero porque generó un FOMO importantísimo entre muchos retailers que no tienen nada que hacer ahí, porque el retailer no tiene nada que hacer ahí. Quizás algunas empresas que no pueden tener acceso a Bitcoin podrían comprar MSTR, como lo he hecho mismo, pero ¿qué hace un retailer ahí? Bueno, les engañan porque les dicen que es que están comprando una opción apalancada de Bitcoin. ¿Tú sabes cuánto se apalanca MSTR? Déjame te cuento rápidamente. Aquí te dice, mucha gente no sabe esto, pero el apalancamiento de ellos en este momento es 11%. Entre el 11 y 20% es lo que dicen ellos que se mueve más que el movimiento de Bitcoin. Entonces, tú vas a comprar un ETF de Bitcoin que en este momento está en menos NAV. Lo que pasa es que ellos, y este NAV que tú ves aquí, ojo, lo que muchos no saben, este es con la deuda, porque ellos tenían aquí, ellos mostraban en esta página, mostraban 3 NAV. Los quitaron hace una semana y media. ¿Por qué te los quitan? ¿Por qué no te dejan ver los NAV que estaban negativos? Punto a pensar eso, porque es que muchos ahí celebran todo el tiempo sin entender cómo funcionan las cosas. Yo, el que quiera, y lo digo aquí, si alguien quiere debatirme sobre MSTR, lo podemos hacer cuando quiera.
Yo conozco esta empresa de punta a punta, la he estudiado toda. ¿Por qué? Porque quiero ayudar a la comunidad. Y quiero hacer entender que no hay ninguna razón para comprar esto. No estás apalancándote con Bitcoin comprando MSTR. La posibilidad de que el NAF vuelva a 2X, 3X es casi imposible porque han sacrificado enormemente el precio de MSTR. ¿Cómo lo sacrificaron? Diluyendo la empresa. En este momento tienes 56 mil millones o 56 mil millones de dólares en BTC en reservas. 56 mil millones de dólares. Con una deuda de 8 mil millones. Ahora, si Bitcoin llegara a valer la mitad de lo que vale hoy, que puede pasar, entonces tendrías 30 mil y 8 mil. Casi el 30% de la deuda sería Bitcoin, porque la deuda no va a cambiar. Ahora, no solo eso. Esta empresa tiene unas obligaciones mensuales de aproximadamente, anuales, vamos a poner los anuales, de 750 millones de dólares actualmente. Estaba en 700 hace menos de una semana. Y sube rápidamente hasta puede llegar a $1.000 millones de dólares anuales para fin de año. ¿Por qué? Porque siguen vendiendo deuda, STRC y todas las demás que venden. Esta deuda que ellos venden, que lo que hacen es unas preferentes que te la venden y te prometen un rendimiento mensual y ellos esperan a que el rendimiento sea mejor en Bitcoin. Y como es mejor en Bitcoin, entonces te pagan con los yields. Pero esos yields que ellos prometen, esas ganancias que ellos prometen, que muestran en sus earnings como ganancias, no son reales ganancias, son ganancias en papel. Porque están mostrando lo que han ganado con el aumento de precio de Bitcoin, pero no venden Bitcoin. Entonces, ¿cómo van a coger la ganancia? ¿Qué ocurre? Que todas esas ganancias pasadas se las están quemando ahora mismo. Si Bitcoin cae a 76 mil, aproximadamente 75 mil, es como si no hubiesen escogido ninguna ganancia desde que tienen la empresa. Entonces, hay que entender eso, porque están mintiéndote de todos los puntos de vista. No tienen ninguna razón para un retailer comprar esto, porque si tú te quieres apalancar 11%, lo puedes hacer en cualquier broker. Es más, puedes poner mucho más apalancamiento. Eso no te da nada. El NAF no va a llegar a 2X. ¿Por qué va a llegar a 2X? Por FOMO será. Por FOMO. Porque la empresa no genera nada. El negocio es malísimo. Las compras de Bitcoin no generan ninguna utilidad para los tenedores de MSTR. De hecho, los tenedores de MSTR son los que han sido sacrificados. Los acaba de sacrificar Michael Saylor. ¿Cómo los sacrificó? Vendió durante los últimos 4 o 5 días, vendieron MSTR con un NAF malísimo, diluyendo más la empresa, destrozando el valor de MSTR para cubrirse. Para cubrirse porque como Michael Saylor, el predicador de Bitcoin, ha dicho que el dios Bitcoin no lo vende, entonces él casi a último minuto, faltando 5 minutos para pitar al árbitro, que quiere decir 5 minutos para que pite el árbitro, esto. Porque si esto se baja de 1, el mismo CEO ha dicho que no puede vender Bitcoins. Perdón, no puede vender más MSTR y le toca vender Bitcoin si esto baja de 1. Y está bajando rápidamente de 1. Entonces lo que ha hecho es que ahora que todavía está sobre 1 y que legalmente ellos podrían vender sobre 1 porque han prometido varias veces que no vendían a 2X, lo cambiaron. Después dijeron que a 1.5 MMX y en una semana cambiaron y vendieron por debajo de 1.5X. Ahora dicen que no venden abajo de 1.X. Ahora que después te dicen que venden por debajo de 1X. ¿Qué le importa a Saylor los tenedores MSTR? No le importan absolutamente nada. Ya lo ha demostrado. Entonces, ahí lo está sacrificando a todos los tenedores MSTR. ¿Para qué? ¿Para comprar Bitcoin? No, para pagar deuda. Deuda que crece todos los días porque sigue vendiendo los papelitos estos. Y ha dicho en una entrevista que va a vender más papelitos de estos para pagarle a los tenedores de los otros papelitos. Es Ponzi, un esquema Ponzi. Pero supongamos que no tiene que nadie le compra los papelitos porque ya todos se cansaron de comprar los papelitos. Se le secó digamos, el financiamiento. Nadie le da más bonos, nadie le da más plata. Ni un banco noruego, ni nadie le da plata. ¿Qué hace? Vende MSTR para pagar. ¿Qué es lo que ha hecho ahora? Ha vendido 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares ha vendido para pagar 21 meses. Pero ojo, porque esos 21 meses no incluyen la nueva deuda que sigue creciendo si él vende más STRs. Ahora, ¿para qué lo va a vender? Bueno, lo puede vender para pagar más deuda, o puede vender STRC y otras estas preferentes para precisamente comprar más Bitcoin, ¿de acuerdo? Pero es que comprar más Bitcoin con deuda te implica que si Bitcoin no sube, vas a seguir teniendo un hueco más grande y más grande y más grande. Si el hueco llega a 1.000 millones anuales, y Bitcoin va a la mitad, tienes 30.000 millones y tienes una deuda de 10.000 millones y tienes que pagar 1.000 millones anuales,
empiezas a correr el riesgo de tener que liquidar mucho tus bitcoins para poder pagar. Y si tú vendes tus bitcoins para poder pagar, muy probablemente los tenedores de MSTR, los tenedores de MSTR van a vender porque no van a aguantarse que tú les vendas. Lo único que tienen que soporta esto, que es el precio de Bitcoin. Entonces el MNAF seguiría cayendo a medida que venden Bitcoin. A medida que cae el MNAF, venderían más MSTR y podríamos entrar en una espiral de la muerte. Creo que ha quedado claro la explicación. Aquí no estamos hablando de que van a liquidar a Michael Saylor. Nadie lo va a liquidar, nadie lo va a liquidar. Se lo come la deuda, es lo que estamos diciendo. Se lo come la deuda si Bitcoin cae. Y entre más se endeude, más rápido se lo come. Al principio con la deuda esta de los bonos estaba más tranquilo. Pero ahora que ha creado otros preferentes, porque él creía que Bitcoin debía estar en 500,000 ahora. A ver, no, le decía a todo el mundo que en 150,000 iba a estar Bitcoin y resultó que Bitcoin está en 80,000 y que posiblemente en 6 meses esté en 50,000. Y él no puede prever eso, no lo puede prever. Nadie lo puede prever. Entonces, ojo, cuidado porque la presión que pondría que él tenga que vender miles de millones de dólares de Bitcoin en el mercado, estos 650,000 Bitcoin que él tiene, si él le toca irlos a vender al mercado, no hay quien compre eso. No existe nadie en este momento que pueda comprarle esos 650,000 millones. Para que tú entiendas esto, no existe la liquidez. No existe. Nadie se los puede comprar. O sea, si yo voy a vender 650,000 Bitcoin ahora mismo en el mercado, ¿quién me los va a comprar? Dime, ¿quién me los va a comprar? Nadie los quiere. Entonces, hay que entender eso porque él va a tener mucho peligro al tratar de vender 100,000 Bitcoins. Si le toca por algún motivo vender 100,000, 50,000 Bitcoins. Ojalá que ese momento llegue en un momento en el que la comunidad ya haya más entendido todos los riesgos que yo estoy explicando y ha salido un poco de esta situación. Ahora, no hay ninguna razón para que un retail esté, ni un minorista esté aquí. No vas a ganar nada con estar aquí. Si sube Bitcoin, tú de pronto vas a ganar mucho más si sube Bitcoin estando solo en Bitcoin que aquí. Porque el MNAF puede mantenerse abajo. Entonces esos que te prometen que va a estar en 2X, 3X, no tiene ninguna razón de ser, porque no existe la razón por la cual no hay apalancamiento, no hay nada. Lo único que podría hacer eso es que otro FOMO aparezca. Y eso haría que los que entren en ese FOMO terminen pagando más los patronos. No voy a decir más nada sobre MSTR por un tiempo, pero quería decirles eso porque yo creo que muchos acaban de aprender muchas cosas ahí con MSTR. Vamos rápidamente a otra cosa importante del día. Y es que hay un riesgo con OpenAI. Lo bueno con OpenAI es que no está en bolsa todavía. Han hecho préstamos y demás, valorándose en 500,000 millones de dólares. Pero el problema es que se los ha comido vivo Gemini 3. Y una de las cosas que me preocupan de Altman es que ha metido muchísimo futuras compras a Nvidia, a Microsoft, con Oracle, con todo el mundo tiene negocios gigantescos a futuro. El problema es que muchos de estos no los va a poder cumplir. Yo estuve viendo los números, muchos analistas ya llegan a la misma conclusión que yo. Es muy probable que en algún punto no vayan a poder ellos seguir con los compromisos adquiridos. Entonces, muy probablemente las empresas con las que él adquirió esos compromisos no vayan a ir contra él, no vayan a írselo a comer, quizás no, ojalá que no, por él, digo, ojalá que no se lo vayan a ir a tratar de devorar, pero si lo dejan, le dan flexibilidad posible de salirse de los compromisos, pero si no, hay muchos problemas que puede tener OpenAI y muchas de estas grandes compañías, incluida Microsoft, quiere quedarse con OpenAI, ya tiene un pocotón de porcentaje ahí adentro, así que ojo porque según informes, Sam Altman ha declarado un código rojo en OpenAI ante el despegue de Gemini 3, que ya yo en mi diario cambié todo a Gemini 3, todo mi computador que estaba todo organizado con ChatGPT, todo me pasé a Gemini 3 y no puedo decirles lo increíblemente superior que es, en mi opinión. Memorandos internos indican que OpenAI está pausando proyectos como anuncios de compras, o sea, que iban a poner publicidad para centrarse en el mejor rendimiento de ChatGPT. O sea, han frenado todos los otros proyectos porque se los comieron vivos los de gente de Gemini 3. Un indicador optimista para la innovación, dice aquí la carta de Kovetsky, pero yo diría que es un mal indicador para OpenAI. Yo decía que yo creo que en 2 años no veríamos a OpenAI, a Sam Altman, en mi opinión, como CEO. De hecho, él lo habían bajado de CEO cuando estaba empezando esto y ahora lo volvieron a subir, pero yo creo que posiblemente lo vuelvan a bajar porque ha prometido mucho, pero ha cumplido poco. De hecho, ChatGPT 4, que fue en 2023,
era muy bueno, pero ahora, en el 2025, casi 26, muy parecido todavía a lo que habían conseguido. Es decir, no han conseguido ningún breakthrough. O sea, no han conseguido nada que amerite decir, bueno, estos 2 años han sido geniales, porque no han podido pasar. Bueno, han tenido mejoras en la creación de imágenes, quizás en los videos, horas, y la otra, como la de OpenAI, que han mejorado un poco esta zona. Pero si tú vas a ver los videos que está creando Gemini, es una locura. Es una locura. Yo no lo puedo ni creer. Los videos que está creando, inclusive Grok, ya está siendo fenomenal. Entonces, la competencia con empresas que tienen mucho dinero empieza ahora. Y ellos, de momento, siempre lo que han conseguido es préstamos y préstamos y préstamos de empresas que quieren meterse, pero que podrían quemarse con OpenAI. Así que hay bastantes riesgos todavía aquí en la OpenAI y en la inteligencia artificial en general, porque, como les decía, muchos compromisos tiene OpenAI. Y si deja de cumplirle y otros se retrasan, empecemos a ver problemas. Nvidia empieza a mostrar algunas fisuras, empieza a haber una ralentización en las compras de las que venimos hablando, y yo creo que en el próximo reporte viene un escache. Viene un escache porque se empieza a mermar todo en este momento, y inclusive la economía está bastante ralentizada. Como les decía, lo de los empleos viene complicado, por eso es que la Fed supuestamente está cortando en este momento. Así que mucho cuidado con lo que está pasando en el mercado en general, porque si nos vamos a un risk-off, las cosas podrían complicarse. Pero yo les quiero mostrar esta gráfica rápidamente, porque este video no quiero que sea muy largo, de un rechazo importante de una vela bajista que se ha creado en Nvidia, en la media de 50 en gráficos de días, pero también en esta línea de tendencia que yo les marcaba acá como un posible movimiento bajista. Si se confirma, el precio caería hasta esta zona, que podría romper en los próximos días. Nvidia podría buscar la media móvil de 200 en días, que está cerca a los 160. Aquí hay un buen punto de compra nuevamente para Nvidia. Vamos a ver si lo logra. Pero viendo los riesgos que estamos viendo nosotros con mi equipo, y sobre todo yo, que estoy viendo estos riesgos sistémicos importantes, y creo que estamos a punto de ponernos en un risk-off. Yo creo que el mercado todavía tiene mucha tela que cortar hacia abajo. Es posible que en los próximos meses, sobre todo a principios del 2026, se acelere. Si este es el caso, entonces podríamos ver inclusive muchos mejores precios para Nvidia. Ahora, creo yo que deberías comprar Nvidia totalmente. Nvidia no va a dejar de ser Nvidia y no va a dejar de ser uno de los pioneros en estos chips. Y estos chips se van a necesitar por mucho tiempo. Pero no me gusta que la compre a $200. Es más, no me gusta a 180. A 150 todavía me parece cara. Pero si tú empiezas a verla por debajo de 150, puedes comprar algo. Pero si llega a 100, entonces ahí empezamos a ver una gran ganga. Lo mismo con Tesla. ¿Te acuerdas cuando Tesla cayó 50%, la compramos, hicimos un buen dinero? Bueno, yo creo que Tesla es otra que tienes que tener. Vamos a comprarla cuando caiga. Vamos a comprar no solo Nvidia y Tesla, Microsoft. Vamos a comprar Microsoft, Google inclusive, que se acaba de meter nuestro amigo Warren Buffett. Un día algo aquí se fue. Nuestro amigo Buffett. Vamos a comprar cualquiera de las acciones importantes en tanto a tecnología de inteligencia artificial como robótica. Pero además de eso, como les comentaba, las empresas de rating, de real estate, las empresas de computación cuántica, todas estas empresas que se han desinflado completamente. Por ejemplo, miremos a Rigetti Computing, una de las que quiero comprar y que les había dicho a ustedes que íbamos a comprar cuando se dieran los movimientos buenos a la baja. Bueno, miren todo lo que ha caído esta empresa y sigue cayendo. Por ejemplo, en esta zona, cerca de la media móvil de 200, debajo de $20, podríamos empezar a comprar ya algo de Rigetti. Miren toda la subida que se ha pegado. Estas empresas pueden volver a tener mucha fuerza en el próximo ciclo alcista. Así que yo creo que estamos empezando a ver algunas oportunidades ya importantes en el mercado. Creo que voy a ponerme más positivo a medida que el mercado empieza a mostrar más opciones. Pero yo creo que el 2026 va a ser un buen año para hacernos de un excelente portafolio. Si los que quieran seguirme en el portafolio el próximo año, les recomiendo descargar este broker y estar conmigo. Miren cómo vamos de bien para que ustedes vean en este portafolio con las que ya tenemos. Tenemos más de 33% ganado en el oro. En GDX tenemos 58% ganados sólidos. La plata no nos deja de sorprender. Vamos más 80% en la posición de la plata. En TLT seguimos ganando y creemos que esta va a ser una buena opción para el futuro, para los próximos 6 meses. Pero miren, ya tenemos 2.5% en Bitcoin.
Ya tenemos en euro dólar con el corto bastante bien. En Ethereum tenemos 2.14% también. Compramos Ethereum en esa zona, pero vamos a buscar más puntos de compra. Vamos neutros aquí con la materia, EP Material, y nuestros cortos van en este momento perdiendo, pero son nuestro hedge. Si el mercado cae, como yo pienso que cae, y todas nuestras empresas que tenemos compradas, que son seguros como TLT, el oro y demás, empiezan a aguantar y Bitcoin y Ethereum cayeran un poco, que hemos comprado poco, vamos a recomprar en otras zonas importantes, mientras que los índices aguantan nuestra caída. Por eso es que en Oxygen Circle nosotros estamos aguantando con fuerza. ¿Ok? Así que no dejen de hacerlo porque el próximo año quiero hacer un nuevo portafolio. Viene una app de portafolio en la que voy a mostrar todas mis operaciones. Ustedes pueden seguirme desde Quant Fury, pueden seguirme desde sus brokers. Si estás en Estados Unidos, puedes seguirme desde tu propio broker. Y vamos a seguir haciendo dinero. Miren cuánto llevo esta cuenta, porque una de las cosas que yo hago es, yo hablo mucho con ustedes y doy mis opiniones, pero muestro mi operativa día a día. Vamos 82% en este portafolio, 82% arriba. Con 2 años quizás, casi 1 año y medio, 2 años, casi 2 años ya. Vamos a poner 2 años en diciembre de este portafolio. Seguimos ganándole a los índices, seguimos ganándole a muchos indicadores, muchos, con este portafolio. Y vamos a seguir haciendo mucho más porcentaje de ganancias sólidas, tranquilas, con pocos downs, haciendo coberturas y entendiendo lo que más podemos en mercado. Amigos, como saben, yo lo que más quiero es ayudar a la comunidad a seguir adelante, a entender las razones por las que yo veo oportunidades y las razones por las que yo me siento, en algunos casos, que no veo esa oportunidad. Y lo que más me importa a mí es que ustedes puedan aprender un poco de mí. No tienen que estar de acuerdo conmigo siempre, sino aprender lo que yo digo, lo que yo hago y de pronto usarlo de alguna forma en tu propia personalidad y en tu propia forma de hacer trading. Otra cosa importante, revisa a varias personas, crea tu propio análisis. Al final de cuentas, cada trader tiene que buscar su propio camino para ser rentable. Y ser rentable en esto se puede, pero requiere disciplina, ser objetivo, no enamorarnos de ningún activo. Si hay que hablar mal de Bitcoin, se puede hablar mal de Bitcoin. No sientas temor a hacerlo, porque hay momentos en los que Bitcoin puede que no sea una opción tan buena. Y hay momentos que es una acción buenísima. Los momentos de mercado son para irlos a buscar cada uno en su momento. Y yo hablaré bien y mal de cualquier momento que me toque, de cualquier activo que tenga, inclusive si estoy perdiendo. Un abrazo, amigos, como siempre. Yo me despido. Hasta la próxima. Chao, chao.